El tema eh, que traemos hoy es un tema muy importante que Dios nos ha regalado y se trata de el verdadero ayuno. ¿Qué es el ayuno? La pregunta sería, ¿los cristianos ayunamos conforme a la palabra de Dios? ¿Realmente se ayuna eh, conforme a ese ayuno que a Dios le gusta? Porque uno ve muchas personas que dicen, yo voy a ayunar, pero solo se abstienen de alimentos, se abstienen de consumir alimentos, y cuando hablan del ayuno son muy religiosos. Por ejemplo, dicen que durante el tiempo del ayuno, algunos no pueden tomar ni siquiera agua, un error muy grave. Eh, Otros dicen que el ayuno debe ser de determinado tiempo, pero realmente, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia del verdadero ayuno? ¿Cómo está dividido el ayuno en la palabra de Dios? ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo sobre el ayuno? Es un tema muy importante. Vamos en este video a tratar de explicar un poco lo que es el verdadero ayuno. Nosotros encontramos el significado o lo que para Dios es ayuno en Isaías 58. El capítulo 58 del libro de Isaías nos enseña que Dios habla al pueblo judío diciéndole por qué no está agradado de sus ayunos. Y luego les dice Dios cuál es el ayuno que a él le gusta. Y qué es lo que va a pasar cuando la persona ayuna conforme a ese ayuno que Dios le gusta. Entonces, nosotros leemos en Isaías 58, vamos a leerlo, dice Isaías 58. Dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Pero lo que viene después es lo que generalmente no hacen o no enseñan en la mayoría de las congregaciones. En la mayoría de las congregaciones no enseñan qué es este ayuno del que habla la palabra de Dios en Isaías 58, versículos 7, versículos 8, 9, 10, 11 y 12. Y solo se dedican a guardar un ayuno absteniéndose de alimentos. Muy importante el abstenerse de alimentos, porque cuando tú te abstienes de alimentos, tú, si lo haces bien, si tomas agua durante tu ayuno, significa que tu cuerpo va a empezar a eliminar una cantidad de toxinas y tu cuerpo va a empezar a limpiarse, y eso va a traer sanidad a tu cuerpo. Pero si tú ayunas y no entiendes la palabra de Dios, es necesario que hables con aquel ministro, con aquel maestro, con aquel hermano que de pronto
lee la palabra y la lee conforme a la voluntad de Dios, y si la lee conforme a la voluntad de Dios, te va a explicar lo que es el verdadero ayuno. Porque muchos no entienden y no quieren entender la palabra. Mira, hermano, muchos se atreven a juzgar a los judíos que crucificaron al Señor, que perseguían al Señor, porque no creían que Él fuera el Mesías de ellos. Yo quisiera decirte algo. Los judíos de esa época, la mayoría eran personas que ni siquiera sabían leer y que tenían que esperar que alguien les enseñara la palabra de Dios, que viniera un escriba, que viniera un fariseo, un maestro de la ley, un sacerdote, para que les enseñara la palabra, porque ellos no sabían leer. Pero la diferencia entre los judíos de esa época y tú y yo es que Dios no solamente te ha dado la facultad, ha hecho el milagro en ti de que sepas leer y de que puedas tomar el escrito de la palabra, porque esa era otra cosa, encontrar el escrito de la palabra, no todo el mundo lo podía tener. Pero hoy la palabra de Dios está a tu alcance, tú la puedes leer. Pero la mayoría de los que dicen ser cristianos hoy no quieren leer la palabra de Dios con sabiduría, sino que cada 8 días o todos los días van para que un pastor, para que un evangelista, para que un maestro lea la Biblia por ellos. Y tú no debes esperar que alguien lea la palabra de Dios por ti. Muchos me dicen, Américo, yo quisiera entender la Biblia, pero no puedo. Yo la leo y no entiendo. Y yo le digo, mira, no la entiendes porque no estás haciendo lo correcto. Jesucristo dijo que si un padre ama tanto a su hijo que es capaz de dar cualquier cosa por él, ¿cuánto más no dará Dios su Espíritu Santo a aquel que lo pida? ¿Te acuerdas de la palabra del Señor? ¿Quién de ustedes, si tiene un hijo, en vez de darle pan le dará una piedra? ¿O en vez de darle un pez le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a aquel que lo pida? Entonces yo le digo a la persona, le digo, mira, de acuerdo a la Escritura, basta con que tú hables con el Señor Jesús y le digas, Señor Jesús, yo me dispongo en esta hora a estudiar tu bendita palabra. Te ruego, Padre, que seas tú trayendo a mí espíritu de sabiduría y de revelación, y que abras mi entendimiento en el conocimiento de la verdad, para que, Señor, yo pueda entender esta tu palabra. Que seas tú enseñándome, que seas tú instruyéndome, que seas tú capacitándome, Señor. Y que cada palabra que lea en esta hora, Padre amado, seas tú escribiéndola en la tabla de mi corazón y llenando mi mente con ella. De tal manera, Señor, que yo pueda compartir con todo aquel que quiera escuchar tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y tú vas a leer y va a venir el Espíritu Santo de Dios y te va a llenar. Y el Espíritu Santo de Dios te va a entregar revelación. Y el Espíritu Santo de Dios te va a ministrar. Y el Espíritu Santo de Dios va a llenar tu corazón, tu mente con su bendita palabra.
Y ya tú no tienes necesidad de que otro te explique la palabra, porque el Señor dijo que ya otro no te enseñará la palabra, sino que Él la sembrará en tu corazón. Eso es lo que dice la palabra. Pero muchos no quieren leer la palabra conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque les gusta vivir en la carne, porque les gusta hacer su voluntad, porque no quieren hacer la voluntad de Dios y prefieren ir a una iglesia corriendo donde un pastor, donde un maestro, donde un evangelista les diga que Dios les va a dar un carro, les va a dar una casa, que Dios los va a llenar de bendiciones económicas. Y eso les alimenta el alma de cosas mundanas. Y abandonan la verdadera doctrina de nuestro Cristo Jesús, que lo que quiere es que tú vivas en espíritu. Muchos van a las iglesias, es a llenarse de palabrerío, donde les digan que van a tener un carro, que van a tener una moto, que van a tener una beca, que van a hacer esto y que son reyes y que son reinas de Dios y que todas esas cosas. Mentirosos. A eso les gusta ir donde los mentirosos, a que los mentirosos los llenen de vanidad. Pero no quieren estudiar la bendita palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando van a ayunar, no ayunan conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de su carne. Porque no ayunan para las cosas que a Dios le gusta, sino que ayunan para sus deleites, para las cosas del mundo. En la Navidad, los cristianos se van alejando de las congregaciones y van llenando su casa de mundanalidad. Y dicen que no es malo celebrar la Navidad y llenar la casa de luces y todas esas cosas que celebran en el mundo. Porque a ellos les gusta el mundo y quieren vivir en el mundo. Pero no quieren llenarse de espiritualidad. Una grabación como esta, un hermano se la lleva al pastor y el pastor le dice, ese está hablando porque él es un emocionalista. Esos emocionalistas son así, ellos hablan cosas, pero no hay que... Esos son palabreros. No le preste atención a él, présteme atención a mí, es lo que le dice el pastor carnal. Y da tristeza eso. Una grabación como esta no la comparten. La escuchan y a la mitad de estarla escuchando, inmediatamente salen de ella. No quieren escuchar la verdad. Les duele escuchar la verdad. Porque la verdad es como una espada de doble filo, dice la palabra de Dios. Entonces, el verdadero ayuno, ese ayuno que Dios le gusta, no quieren enseñarlo en las congregaciones, pero tampoco el cristiano quiere leer la bendita palabra y enterarse de cuál es el verdadero ayuno que debe hacer. A él no le importa. Por eso el diablo se ríe del cristiano que va a la iglesia a abstenerse de alimentos, y el diablo se ríe, porque la persona va a la iglesia, va a la congregación y se abstiene de alimentos y dedica oraciones largas al Señor, y cuando sale de ahí, Satanás viene y le coloca a una persona que le diga, amigo, amiga, regáleme una monedita de 200. ¿Y sabes qué le dice el hermano que viene de ayunar, el hermano que viene de hacer largas oraciones al Señor? Le dice, no tengo. Pero lleva en sus bolsillos dinero para compartir con esa persona que le está pidiendo 200 pesos para completar para un pan. Entonces el diablo corriendo va y lo acusa y dice, mire, este es un hipócrita,
que fue a hacer largas oraciones a ti allá en esa congregación, hizo largas oraciones y se abstuvo de alimentos, pero es un hipócrita porque no ayuna conforme a tu palabra, porque esta persona fue y le pidió 200 pesos y no se lo dio y se tiró la bendición, porque no sabe. Por eso la palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Porque no es culpa del pastor o del maestro o del evangelista que no te enseña la palabra, sino que es culpa tuya que no quieres, teniendo la Biblia, no quieres leerla con entendimiento, sabiendo que ya nuestro Señor y Salvador nos enseñó cómo es que nosotros podemos orar y clamar a Dios para que Él nos dé su Santo Espíritu. Pero como nadie quiere leer las cartas paulianas, les hace daño leer a Pablo, les hace daño leer, estudiar con sabiduría al apóstol Pablo. No, ellos quieren llenarse solo de la ley, de la ley y de la ley, pero no quieren hacer conforme a la voluntad de Cristo Jesús, poniendo en práctica las enseñanzas que el Señor dejó en las cartas paulianas. Ellos no quieren estudiar al apóstol Pablo, ellos quieren estudiar a Pedro, quieren estudiar a Juan, quieren estudiar a Marcos, quieren estudiar a Mateo, quieren estudiar a cualquier otro, menos al apóstol Pablo, porque no les interesa las enseñanzas que Jesucristo nos dejó ahí en las cartas paulianas. Por eso tú ves que muchos necios prohíben hoy casarse y muchos necios prefieren estar fornicando que porque el pastor les dijo que no podían volverse a casar porque eran separados, porque la mundana se fue con un mundano, porque el mundano se fue con una mundana y los dejó, y el cristiano tiene que entonces afligir su cuerpo y vivir en fornicación, porque el pastor le dice, no puedes casarte así tu esposa te haya abandonado, no puedes casarte así tu esposo te haya abandonado. Pero no saben eso, no saben que pueden volverse a casar y no les interesa porque no leen con profundidad, no leen con espiritualidad, no leen desde el espíritu las cartas paulianas, no leen, no quieren leer las ordenanzas que Cristo dejó en las cartas paulianas. Entonces cuando alguien les enseña, cuando alguien trata de informarlos, entonces a eso le huyen a la verdad porque quieren vivir en su pecado. Quieren vivir en su amargura. Pero bien, no nos alejemos del tema porque el tema de hoy es el ayuno. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno, según lo manifestó nuestro Señor Jesucristo, es un luto. Porque cuando los discípulos de Juan le preguntaron al Señor, ¿por qué los fariseos y sus discípulos y nosotros muchas veces ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿puede acaso los que están de boda estar de luto mientras el esposo está con ellos? Pero habrá tiempo en que el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. O sea, Jesús dio a entender que el ayuno es un luto. ¿Y qué es un luto? Un significado de la palabra luto es tristeza. ¿Y qué es la tristeza? Pues la tristeza es un sentimiento de dolor anímico por un suceso desfavorable. Cuando tú estás triste porque tú quieres meterte en tiempos de ayuno, abstenerte de alimentos para afligir tu cuerpo, para orar a Dios y clamar a Dios para que Él escuche tu oración, porque quieres orar por la sanidad de una persona o porque quieres ir a imponer tus manos a una persona para que esa persona sea sana. Entonces tú estás en luto. Entonces tú estás menguando para que tu cuerpo crezca. Entonces ese es una de las partes del luto, es una de las partes del ayuno que a Dios le gusta. Cuando tú te abstienes de alimentos para pedir a Dios por la sanidad de alguien, para pedir a Dios por el bienestar de alguien, para orar a Dios porque ilumine a los que están en eminencia, a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente, a los ministros, a los senadores. La palabra de Dios dice
que es necesario que oremos por aquellos que están en eminencia. No importa que sean buenos o malos, pero Dios manda que oremos por ellos. Amén. Entonces es importante. Ahora bien, hablemos de ese verdadero ayuno que a Dios le gusta. Ya iniciamos con este ayuno que es el luto, que no significa otra cosa que sentir dolor por las necesidades de nuestro hermano, sentir dolor por todas las necesidades que nuestros hermanos están padeciendo. Entonces nosotros ayunamos para pedir a Dios por la sanidad de nuestros hermanos, por la sanidad de nuestros parientes. Ese es el verdadero ayuno que a Dios le gusta. Y dice el versículo 7, dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, ¿qué es lo que Dios te pide? Dios te pide que cuando tú te entregues en ayuno, hermano, compartas tu pan con el hambriento. Que, mira, hoy hay cantidad de hermanos venezolanos caminando por las calles. ¿Y cuántos hermanos que tienen capacidad económica para ayudarle a estas personas no comparten algo de lo que Dios les ha dado con estas personas que están padeciendo tantas necesidades en las calles? El Señor quiere que albergues a las personas. Muchas personas tienen capacidad para hacer un albergue, para que las personas puedan habitar. En Estados Unidos, algunas iglesias tienen albergues para albergar a las personas de la calle. Uno aquí en Colombia no ve iglesias que tengan eso, desafortunadamente. Pero qué bueno fuera que una iglesia dijera: vamos a construir una casa para albergar a las personas desamparadas, que podamos cada día decir: vamos a tener 20 personas en esta casa, que puedan dormir toda la noche, que los podamos alimentar, que se acuesten con el estómago lleno, que laven su ropa y al otro día que salgan a hacer sus necesidades, para preparar durante el día esa casa, para que a las 5 de la tarde las personas vuelvan a entrar otras 20 personas a quedarse en ese albergue. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios quiere de ti cuando ayunas, ¿sí? Ese es el verdadero ayuno, el ayuno que Dios quiere, que no te escondas de tu hermano. ¿Qué es esconderte de tu hermano? Muchas veces sabemos las necesidades que un hermano tiene y sabemos que podemos ayudarle, sabemos que podemos orar por el hermano, sabemos que podemos, si el hermano no tiene capacidad para comprar medicamentos que necesita porque está enfermo, podemos colaborarle a ese hermano con medicamentos que necesita. Entonces no le colaboramos, nos escondemos del hermano, ¿sí? Y Dios no quiere que te escondas del hermano. Dios quiere que el verdadero ayuno que tú hagas es ayudar a tu hermano. El verdadero ayuno que tú hagas para Dios, Dios quiere que ese verdadero ayuno sea compartir tu pan con el hambriento, sea albergar a aquel que está
en las calles. No que metas a tu casa hoy a las personas, porque desafortunadamente tú hoy no puedes meter a personas que no conozcas a tu casa. Es complicado eso hoy, pero sí hay personas que tienen capacidad para arrendar una casa, para comprar una casa y que sirva de albergue por un tiempo para las personas que están pasando necesidad. Por ejemplo, hoy en nuestro país hay cantidad de personas del hermano país que están aquí desamparados, que necesitan la ayuda de todos los colombianos, que nosotros nos unamos alrededor de las necesidades que ellos tienen. Es importante que nosotros ayunemos para Dios de esta manera. Dios quiere que tú hagas eso para que Él se agrade de ti. Él quiere que, dice en el versículo 9, dice, quitar de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Sí? El yugo, que ya no estés, atosigando a las personas, que no las estés oprimiendo. Deja de oprimir a las personas, porque Dios no quiere que estés oprimiendo a las personas. Muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas oprimen a los hermanos, porque a toda hora están, mire esto, y los están oprimiendo permanentemente. Incluso muchas personas no tienen tiempo para hacer sus quehaceres personales, porque necesitan cumplir en la iglesia, porque en la iglesia los están presionando. A muchos pastores de pronto no les va a gustar esta palabra, pero alguien tiene que decírselos. Si alguien no se los dice, pues entonces estaríamos muy mal, porque estaríamos haciendo muy mal, porque si estamos viendo algo en nuestros hermanos que no es agradable a los ojos de Dios, pues entonces nosotros estamos pecando, porque Dios nos tiene para que hablemos la verdad, no para que seamos temerosos del hombre, sino para que seamos temerosos de Dios. A nosotros no nos debe importar que un hombre nos maldiga, o que un hombre diga que lo estamos criticando, o que un hombre venga y diga, no, nosotros debemos exhortar a los hermanos, para que los hermanos, así no les guste que los exhortemos. Hace días exhorté a un hermano, porque estaba haciendo... porque vi que un hermano estaba haciendo con la mano una señal satánica, y yo dije, mire, alguien que tenga acceso a este hermano, que por favor le diga que esa señal que está haciendo con su mano es una señal satánica, para que el hermano lo considere y no lo vuelva a hacer. Eh, Oiga, le dio tanta rabia al administrador del grupo que hasta me eliminó del grupo, porque yo traté de exonerar a la hermana. Increíble, el punto hasta donde hemos llegado, que tú no puedes exhortar a un hermano para que se aparte de las cosas malas que está haciendo, porque tú tienes que estar de acuerdo con él sí, o si no, eres enemigo de él. Pero que no te importe que un hermano te maldiga, o que no te importe que un hermano te critique, y que no te importa que un hermano te elimine de sus grupos, o todas esas cosas, mientras tú digas la verdad. Tú estás obligado a decir siempre la verdad, sin importar las consecuencias. Los apóstoles fueron, fueron asesinados por hablar de la palabra de Dios. ¿Ves? A Cristo lo mataron por la verdad. ¿Por qué te tiene que dar miedo que una persona te maldiga, o se vaya contra ti porque estás exhortando, estás diciendo algo que está mal, para que lo corrijan? Si no lo corrigen es porque están llenos de orgullo. Están llenos de orgullo, de vanidad. Entonces, la palabra de Dios que están predicando es pura hipocresía, es pura falsedad. Lo hacen simplemente porque quieren estar bien, o porque quieren ser reconocidos por algo, pero no son humildes. No hay humildad en sus corazones. Están llenos de avaricia. Si tú dices algo que está mal en una congregación, si hay alguien que está haciendo algo que no esté conforme a la voluntad de Dios, estás obligado a decirlo. Entonces, hay que quitar el dedo amenazador. Dejar de estar a toda hora
señalando a los hermanos a toda hora, por todo. El hablar vanidad, jactándose de cosas del mundo, gloriándose de las cosas del mundo, que se compraron un carro nuevo, que se compraron una moto nueva, que se compraron una finca, que se compraron una casa nueva. Hermano, glóriate en el Señor. Y glóriate en el Señor para ti mismo. Ora por los enfermos, visita a los enfermos. Amén. Eso es lo que debes hacer. Y dice el versículo 10, dice que dar pan al hambriento y saciar al alma afligida. Mire, lo que Dios quiere es que nosotros seamos misericordiosos, que haya sensibilidad en cada uno para ayudar a los demás. Eso es lo que el Señor quiere. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, el Señor nos invita a que estemos visitando a los necesitados. Muchas veces, algún hermano deja de asistir a una congregación y en vez de ir a la casa del hermano a averiguar por qué el hermano se alejó de la congregación y orar por él y visitarlo, muchas personas lo que hacen es empezar a criticar. Incluso yo escuché alguna vez a alguna persona con ministerio diciendo que a la iglesia cuando fueras porque estabas bien, pero que cuando estuvieras mal no te asomaras por la iglesia. Desafortunadamente salió esa palabra de esa persona y uno dice, ¿esto es un ministro de Dios? Yo no creo. Es triste, es desafortunado cuando las personas tienen ese tipo de concepción. Dios quiere que nosotros usemos de misericordia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 35, que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? De hecho, lo que el verdadero ayuno nos quiere mostrar, lo que Dios quiere a través del verdadero ayuno, es que nosotros pongamos en práctica la justicia, la misericordia y la fe, que es lo principal de la ley. Lo más importante de la ley es que nosotros apliquemos la justicia, que seamos misericordiosos y que seamos hombres y mujeres de fe. Siempre, siempre en la ley Dios nos muestra que para Él lo importante es la justicia, la misericordia y la fe. Y en el Nuevo Testamento Dios nos muestra que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. De hecho, el capítulo 23, en el versículo 23 del libro de Mateo, el Señor lo explica claro. Mira, vamos a leer. Yo quisiera que fuéramos al libro de Mateo. Si tú puedes, tienes esa oportunidad porque tienes tu Biblia en la mano. Me gustaría que fueras conmigo al capítulo 23, en el versículo 23 del libro de Mateo, donde dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». ¿Ves? Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, lo más importante para Dios es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, amado hermano, amada hermana, el verdadero ayuno es que compartas tu pan con el hambriento. El verdadero ayuno es que tú
cubras al necesitado, que le des vestido a la persona que necesita. Muchas personas tienen, mira, muchas personas tienen zapatos viejos, camisas usadas que ya no, que están por allá tiradas en el armario, que no las volvieron a usar, pantalones, y los tienen por allá amontonados y la gente necesitando, mucha gente necesitando esa ropita. Mira, coge esa ropa que ya no usas, aquella que está en mejor estado, no lo que la gente no se pondría, sino cosas que la gente se pondría y se colocaría y ve y regálalos. Hay gente que ya no usa ropa, hay ropa que ya no usas, ve esa ropa, regálala en un albergue. A las personas que están en la calle, vete en tu moto, en tu carro, y las personas de la calle, regálales ese pantalón, ese par de zapatos que ya no usas, ese saco que ya dejaste de usar. ¿Ves? Eso es hacer misericordia, tener compasión, ser humano, tener sensibilidad. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere que tú hagas. Y entonces, mira lo hermoso que Dios habla cuando tú ayunas conforme a su voluntad. Mira cómo responde el Señor. Dice, entonces, versículo 8 del capítulo 58 del libro de Isaías, cuando tú haces esto, cuando tú das tu pan al hambriento, cuando tú vistes al que está desnudo, cuando tú no te escondes de tu hermano, cuando tú ya no usas el dedo amenazador, cuando tú ya no estás oprimiendo a las personas, ¿sí? Mira lo hermoso, mira las bendiciones que vienen hacia ti. Dice la palabra en el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá la justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es importante porque cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios viene a ti. Y cuando tú te acuestas, tú duermes confiado en Él. Y solo te despiertas cuando ya ha llegado la luz del nuevo día y te levantas a darle gracias a Dios por esa noche hermosa que te regaló y por ese nuevo día que inicia. Y ya tú encomiendas a Dios tu día para que Dios bendiga tu levantarte y para que Dios esté contigo, para que Él camine contigo y te pastoree, ¿sí? Y para que Él esté siempre contigo. Y vas a pedirle al Espíritu Santo que te dé la capacidad de meditar en la palabra de Dios, tanto en el día como en la noche. ¿Ves? Y entonces vas a tener todas esas bendiciones de las que habla la palabra de Dios. El ayuno no es solo que tú te abstengas de alimentos. El ayuno también es que tú compartas de aquello que Dios te ha dado con las personas que tienen necesidad. Hay gente que desafortunadamente dicen, yo no le regalo un vaso de agua porque la salvación no se trata de lo que yo dé. Muchos religiosos hablan de esa forma.
Pero ¿realmente la culpa la tienen los pastores porque no enseñan esta palabra? Déjame decirte que no. Porque Dios ha escrito su palabra y en cada casa hay una Biblia. Y si tú dices que eres un cristiano y no sabes esto, es porque no has querido leer con sabiduría la palabra de Dios. Y es necesario que empieces a leer la palabra de Dios con sabiduría. Yo quisiera volverte a repetir cómo es leer la palabra de Dios con sabiduría. Para que tú puedas leer la palabra de Dios con sabiduría, lo que tienes es que antes o después, si tú quieres, pero yo acostumbro a hacerlo antes de leer, decirle a Dios: Señor, yo me dispongo a leer tu bendita palabra, te ruego que seas tú trayendo a mí espíritu de sabiduría y de revelación, del entendimiento de la palabra. Que seas tú enseñándome, instruyéndome y capacitándome en ella, que abras, Señor, mi entendimiento para que yo pueda entender lo que tú me quieres enseñar en este día. Y que tú puedas darle gracias a Dios por enseñarte su bendita palabra. La palabra de Dios también nos dice que pidamos espíritu de temor del Señor. Pues es importante pedirle a Dios que nos regale espíritu de temor del Señor. Es importante que nosotros entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros y que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. El ángel del Señor siempre estará peleando la batalla por nosotros. Siempre, cada vez que nosotros dispongamos nuestro corazón. Dispón tu corazón para que el Señor Dios de todo el universo nos pueda alimentar cada día con su palabra. La palabra de Dios es el alimento, o mejor, es el verdadero alimento que nosotros necesitamos. Porque cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, las demás cosas vienen porque vienen, hermano. Solamente es, hermano, leer la palabra de Dios, pero leerla con sabiduría. Y leerla con sabiduría no es otra cosa que clamar a Dios para que traiga a ti espíritu de sabiduría y de revelación, para que abra tu entendimiento y puedas entender lo que Dios quiere enseñarte. Dios está esperando. Cristo Jesús está esperando. Mira, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, vamos a leer. Es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Una ordenanza que me gusta mucho, esta ordenanza, que la encontramos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15. Dice la palabra de Dios: estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En la Biblia Reina Valera 1960 dice, y en otras dice procura, no dice estudia, porque en la Biblia que dice estudia con diligencia es en la Reina Valera 1602. En la Reina Valera 1960 dice procura y usa, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero la traducción más antigua en español, que es la Reina Valera 1602, dice: estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, mira, es una ordenanza que Dios nos da, que por favor estudiemos la palabra con diligencia. Nosotros
necesitamos estudiar la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Es necesario que tú te preocupes por siempre estar estudiando la palabra de Dios, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Que la traces bien la palabra, ¿sí? Que la dividas bien. Trazar es dividir bien la palabra. Algunos enseñan que la Biblia no tiene divisiones. Por amor a Dios, ¿cómo se te ocurre que un libro que tiene 66 libros, un compendio de libros como la Biblia, que tiene 66 libros, ¿cómo no va a tener? Y el mismo Cristo Jesús dijo, yo no he venido a esto, yo he venido a dividir. Mira, la misma Biblia tiene una división básica. Dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa es una división básica. Y muchos dicen, no señor, la Biblia no tiene divisiones. Pero en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, Dios nos dice que traza bien la palabra de verdad, o sea, que la divide bien, que divide bien la palabra de verdad. ¿Ves? Entonces, es importante que cada vez que escuches una palabra, tú estás escuchando esta palabra, yo te ruego que la coloques delante de Dios. Coloca delante de Dios la palabra para que sea Dios quien te enseñe, para que sea Dios quien te diga si esta palabra la puedes entender y debes hacer conforme a esta palabra. Porque muchos necios y muchas necias escuchan la palabra de Dios y corren donde un pastor, donde un maestro, donde un evangelista. Escucha, hermano, lo que esta persona está diciendo y dígame si está en la verdad o está equivocado. Y el necio y la necia no le preguntan a Dios a quien deben preguntarle, sino que van y le preguntan a un hombre, porque ellos idolatran a los seres humanos. Mire, uno se queda sorprendido que en una congregación dice, mañana viene el pastor XX, y ese día la iglesia se llena. Oiga, ¿será que están buscando a Dios? Me pregunto yo, ¿será que esas personas están buscando a Dios? ¿Por qué entonces no se llenan cuando el pastor les dice en esa iglesia, mire, mañana les voy a enseñar lo que es el verdadero ayuno, para que ustedes vengan y aprendan qué es el verdadero ayuno? Y ese día que el pastor dijo así, a la iglesia van 10 o 15 personas. Porque muchos que dicen que son cristianos, lo que son unos idólatras. Idolatran a los hombres. Dicen, vamos a traer mañana al pastor fulano de tal, y eso la iglesia se llena, hermano. Y así ese pastor vaya a hablar un poco de bobadas, dicen, uy, qué bendición. No, es que mejor dicho, eso es una bendición. Así hayan dicho un poco de bobadas, hermano, un poco de mentiras. Porque son idólatras, porque corren detrás de los hombres. Que no te pase a ti eso. No sigas haciendo eso que a Dios no le gusta. Mira, en tu iglesia pueden ser 10. Pero la presencia de Dios está en tu iglesia, que son de 10. Porque en tu iglesia se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios está ahí en tu congregación. No importa que sean de 10 o de 5. Amén. Amado Dios, yo te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das, Señor, de compartir tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que cada persona que ha escuchado esta palabra, seas tú escribiéndola en la tabla de sus corazones, y que seas tú, Señor, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, bendice a los que han escuchado esta palabra y a sus familias. Dale la oportunidad a aquellos que no te conocen, Señor, de que te conozcan, de que pronto lleguen a ti, que te adoren en espíritu y en verdad. Padre, bendigo tu santo nombre en esta hora.
Porque tú, Señor, con tus manos creaste los cielos, la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos, Padre Santo. Tú eres Señor de señores. Y tu poder y tu gloria se manifiestan cada día, Señor, sobre esta tierra. Tú hiciste milagros en el pasado, haces milagros en el presente y harás milagros en el futuro, porque solo tú eres Dios. Señor, gracias porque tú bendices a tu pueblo cada día. Gracias porque tú regalas tu lluvia para los buenos y para los malos, porque permites que tu sol salga para buenos y malos, porque permites que la tierra dé su fruto para buenos y para malos. Gracias, Padre Santo, por cada oportunidad que tú nos das. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.